El director de esta película es Ken Loach. Es un director tanto de cine como de televisión británico y autor de títulos como Agenda Oculta, Tierra y Libertad o Lloviendo Piedras, entre muchos otros ejemplos. Nació un 17 de junio de 1936, estudió Derecho y posteriormente se graduó de ello, pero realmente a él no le interesaba ni le apasionaba esta rama porque lo que sí le llamaba la atención era el mundo audiovisual. Empezó en este gremio realizando documentales en los años 60 y luego pasó a la ciencia ficción. Podemos decir que a lo largo de su carrera, su cine resalta por presentar un fuerte componente de denuncia con una temática muy socialista, ya icónica en sus películas, la que hizo que se convirtiese en uno de los directores más prestigiosos del cine contemporáneo. A pesar de ganarse lluvias y lluvias de acusaciones, permaneció fiel a su estilo e ideales, plasmando en pantalla y dando visibilidad tanto aquellas acciones que él consideraba injustas como aquellos personajes que en esos momentos no tenían cabida en el cine más comercial por su condición. En la mayor parte de sus obras cinematográficas reivindica el papel del proletariado y critica la política de los partidos más conservadores que para él eran los culpables de todo. Normalmente, el equipo de rodaje de Loach mezcla tanto actores profesionales como no profesionales con el factor común de respaldar los hechos explicados en el guión. La fotografía, con su particular luminosidad, y este tipo de actores contribuyen al propósito de retratar la realidad tal y como es. En esta ocasión, Loach y su equipo llevan a cabo este esquema en Lloviendo Piedras, el que para muchos es y será su mejor filme. Habitualmente, sus filmes presentan un modo de producción de presupuesto bastante sobrio. Esto, como podemos imaginar, pues conlleva cierta sencillez en su forma. A pesar de esto, al final se obtiene un proyecto con mucha calidad en sus resultados. Durante los años 80, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, bajo el poder de partidos conservadores, efectúan un proceso en el que se descompone la sociedad, generando muchas desigualdades en ella. Tras la caída del muro de Berlín en el año 1989, tiene lugar la segunda revolución del capitalismo, momento en el que se lleva a cabo la americanización del mundo. Este sistema ayuda y contribuye a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El proletariado había renunciado a la lucha organizada buscando una sociedad diferente para ellos, con un estilo de vida y comodidades que al final no se han cumplido o son insuficientes a lo previamente pactado. Las políticas de los gobiernos de Margaret Thatcher impusieron a la sociedad británica de los 80 una serie de medidas económicas que precarizaron a una buena parte de los trabajadores, por lo que el descontento era notable en estas clases sociales y Loach se encarga de reivindicarlo. Lloviendo Piedras, pues, se basa en toda esta contextualización histórica a la hora de elaborar su trama, por eso es importante tenerla en cuenta. Lloviendo Piedras es un género dramático, es decir, presenta una historia seria en la que prevalece el diálogo y la acción, buscando generar cierta tensión. Al mismo tiempo, también tiene rasgos críticos y sociales, como ya hemos comentado previamente. Y además también presenta un tono cómico. Este tono cómico se impone en el filme a pesar de la delicada y seria situación de los protagonistas. De hecho, es muy común en las obras de Loach combinar aspectos dramáticos o trágicos con los cómicos. Es un aspecto realmente resaltante en sus películas y que se repite muchísimo. Teniendo en cuenta esta serie de detalles, podemos afirmar que Loach se encuadra en la tendencia del neorrealismo, es decir, entiende el cine como un fiel reflejo de la realidad, incorporando aspectos tanto sentimentales o tiernos, buscando apelar así la compasión del espectador para que éste se adentre y empatice más en la historia y con los personajes de esta historia. Loach en esta película nos cuenta las penurias y las injusticias de las clases trabajadoras del proletariado británico. Nuestro protagonista, Bob, es un trabajador en paro que sobrepasa los 40 años y que vive con su mujer Anne y su hija Colin en un barrio pobre en el norte de Inglaterra. A pesar de todos los problemas económicos por los que está pasando, como buen católico,
intentará conseguir el mejor vestido de comunión para que su hija lo lleve en ese día tan importante para ella y no parará hasta conseguirlo. Es un drama sencillo, muy casero, pero que le sirve a Loach para hacer una gran crítica profunda a las condiciones sociales de los obreros del momento en Gran Bretaña. Podemos decir que esta película esquiva el melodrama y se centra muchísimo más en un humor agridulce. Y este humor agridulce se ve representado pues, por todos aquellos momentos en los que Bob se sumerge para conseguir dinero pues, para este vestido, ¿no? Un dato bastante interesante en referencia a la película es que Loach la filmó en orden cronológico a los hechos, para que así pues, los actores viviesen las escenas pues, más intensamente y buscando también un realismo cotidiano que se viese mucho más verídico. Lloviendo Piedras ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes. A su vez, fue nominada a la mejor película extranjera en los premios César del cine europeo y también fue nominada a la mejor película en los BAFTA, a lo más destacado del cine británico. Todo este reconocimiento realmente pues, fue un punto de inflexión para el cine británico y todos estos galardones evidentemente llenaron de prestigio tanto al filme como a su director. El cine de los 90, por lo tanto, posicionó a la clase obrera como principal protagonista en el cine británico. Es decir, muchos directores británicos van a tener como referente a Ken Loach y empezarán a elaborar películas basadas en el proletariado y sus problemas. El cine británico de esta década y la posterior van a proponer diversas fábulas sociales. Algunos ejemplos son pues, El niño carnicero de Neil Jordan o Pequeña voz de Mark Herman, todas teniendo como referente la gran obra de Ken Loach. La escena que escogí para analizar es la que se corresponde con el momento en el que Anne y su hija Cullen están cocinando en la cocina. De repente, dos hombres llaman a su casa y entran de forma bastante agresiva. Estos las amenazan ya que Bob les debe dinero que pidió prestado para pagar el vestido de la comunión de su hija. El señor del bigote grita y amenaza a Anne con que le devuelva ese dinero que le debe su marido, pero esta evidentemente pues no tiene tanto efectivo que solucione esta deuda. Entonces, ante esta situación, el hombre le exige que le dé todas las pertenencias de valor que lleve encima, que en este caso pues son 2 anillos, y se lleva también su libreta del banco. Esta escena, como vemos, es bastante fuerte y desgarradora. Se puede ver cómo Anne se derrumba y llora desconsoladamente al verse acorralada en esta situación de la que no puede escapar. Vemos también una clara antítesis entre la templanza de la hija y la desesperación de la madre durante la escena. Si nos centramos en el análisis de la escena, tenemos que hacer referencia a varios aspectos. En cuanto a los planos, la mayoría son planos medios, a excepción de algunos primeros planos que se le hacen a Anne en varias tomas de la escena. También resalta un plano detalle en el momento en el que Anne le da la libreta del banco al hombre. En cuanto a los movimientos de cámara, destacan las panorámicas horizontales. Un ejemplo de ello puede ser en el momento en el que Colin abre la puerta y entran los 2 hombres hacia el salón. En cuanto a la angulación, la mayoría de los ángulos de la escena son neutros, exceptuando la toma final en la que Anne sale llorando en el suelo, que sería un ángulo picado, y este ofrece y transmite más vulnerabilidad al personaje. En el espacio fílmico hay campo y fuera de campo, y este lo encontramos en el momento en el que el hombre destroza la cocina. Pero realmente el espectador esto no lo ve, simplemente lo interpreta gracias al ruido que aparece de fondo. En la escena se usa una focal media o normal. La inclinación también es normal y en el caso de la iluminación es artificial y naturalista. El sonido y la música tienen un papel importante en la escena.
Aparecen sonidos diegéticos, por ejemplo, cuando se destroza la cocina, el sonido de los anillos al ponerlos sobre la mesa de cristal o cuando el señor se enciende su cigarro. En cuanto a la música, esta no es diegética. Al final de la escena, cuando Anne está en el suelo llorando, se añade una música que aporta más dramatismo, generando tensión en el espectador, pero dicha música no está justificada en escena. El escenario es un plató, presenta decorado simulando la vivienda de la familia. En cuanto al vestuario y el maquillaje, decir que es muy naturalista y está adaptado a la moda de los 80 de la clase trabajadora. Eso sí, se ve una clara diferencia entre el estilo de, por ejemplo, la dependienta que les vende el vestido de comunión al de Bob y su amigo o su familia, que incluso se representan a veces con suciedad en la cara por el trabajo que desempeñan y la condición que desempeñan en la sociedad. La función narrativa es lineal, el montaje es analítico y presenta una función ideológica. El tiempo del relato también es lineal y este relato no está focalizado. En cuanto a la interpretación de los actores, si tuviese que encuadrarlos en una, yo lo haría en el método Stanislavski y actores de estudio, ya que creo que es el que más congenia con el estilo de Ken Loach. El tema principal o la idea principal de esta película, como ya hemos comentado varias veces a lo largo del vídeo, es exponer la desigualdad social enfocada al sector de los trabajadores en Gran Bretaña. Si nos centramos un poco más en el papel de los personajes, podemos decir que Bob encarna la terquedad, es decir, él prefiere endeudarse a aceptar un vestido usado para su niña. Él quiere que su hija sea igual a las demás y estrenen su mejor gala el día de su comunión. Anne, su mujer, en cambio, apela un poco más a la razón y a la sensatez, pero Bob no la escucha. Y la hija de ambos encarna la inocencia.